Muy buenas. Hoy vamos a hacer ubicación de la idea principal. Ya saben que los temas en razonamiento verbales son pocas, aunque acá se extiende, pero solamente es para ubicar más o menos dónde está la idea principal. ¿Listo? Como ya saben, esto va a estar en su Classroom, ya listo, no hay mucho que decir. Entonces, con esto partimos. Nos dice, espero se note porque está en una sola página, ¿no? Dice, un párrafo es una unidad de discurso en texto escrito que expresa una idea o un argumento. Está integrado por un conjunto de oraciones que se encuentran relacionados entre sí por el tema que tratan y por su organización lógica y significado. Los párrafos que redactes dentro de un texto deben ser, a la medida de lo posible, de una extensión similar entre ellos. No es recomendable que un texto presente párrafos muy breves, eso hay que tener en cuenta, que contengan solo una oración, por ejemplo, o muy largos, que abarquen, por ejemplo, toda una plana de escritura, excepto que necesidades comunicativas puntuales así le recomienden. En líneas generales es preferible redactar párrafos de extensión media y similares entre sí. Muy bien. Fíjate del siguiente extracto. La persona que redactó el texto optó por párrafos muy breves, lo que atenta contra la fluidez del texto, ya que provoca la sensación de que las ideas están cortadas y no relacionadas entre sí. Todos estos párrafos, de hecho, podrían escribirse de un solo párrafo, de extensión media, tal como se propone en la reescritura posterior. Entonces, vamos a ver, voy a agrandar esto. Nos dice, fragmento. Este ensayo se basará en las nuevas formas de relaciones interpersonales que se han creado gracias a nuevas formas de comunicación moderna, como el chat, el correo electrónico. Presentaré mi propuesta en base a experiencias personales y de gente conocida, además de algunos estudios presentados en medios de comunicación. Bien se sabe que dentro de los adelantos tecnológicos llevan consigo cambios en las conductas sociales, cosas como el descubrimiento del fuego, la invención de la rueda o sucesos más modernos como la máquina de vapor, la electricidad, etc. Actualmente nos estamos viendo enfrentados a un fenómeno similar, la Internet, uno de los inventos más importantes del siglo XX. Ha traído nuevas formas de comunicación que marcarán la pauta de cómo se trabajará la información durante el presente siglo. Muy bien, vamos a ver ahora cómo hace la diferencia o cómo hay una diferencia cuando se hace una escritura diferente y sin cortar justamente las ideas. Acá ha cambiado una forma, ha cortado una idea. Vamos a ver acá, ¿ya? Vamos a ver una nueva propuesta. Dice, reescritura propuesta. Este ensayo se basará en las formas de relaciones interpersonales que se han desarrollado a partir de tecnologías modernas, como el chat, el correo electrónico. Se sabe que estos adelantos tecnológicos solo llevan cambios en las conductas sociales, tal como ha ocurrido siempre en la historia de la humanidad desde el descubrimiento del fuego en adelante. El actual desarrollo de Internet pone al ser humano frente a una situación de esa índole. Esta nueva forma de comunicación provocará y determinará toda una manera de cómo se trabajará la información y las relaciones interpersonales de aquí al futuro. Ya, nos damos cuenta que acá ya está aumentando un poco cosas más, ¿no es cierto? Se supone que está hablando de algo importante, que es las relaciones interpersonales a través de los medios tecnológicos. Acá está hablando más de la rueda, descubrimiento de la invención de la máquina de vapor. Y de lo que se trata es justamente hablar de la Internet. Acá tenemos, desarrolla. Y si estamos hablando de Internet, se supone
que ya no es necesario decir siglo XX, porque donde apareció el internet, justamente en siglo XX. ¿Ya? Ya no redundar, para que las ideas también estén no estén muy separadas y estén más resumidas, y no cortar esas ideas, justamente como he hecho acá en 2 párrafos. Es lo que nos recomienda, ¿no? Acá arriba nos dice que lo, o el buen escribir sería tener los párrafos de la misma cantidad. En este caso acá le hizo una sola y punto. ¿Listo? Muy bien. Ahora nos vamos a decir que la idea principal. Ya es cosa sabida lo que es la idea principal para ustedes, pero no está de más siempre repetir para que se nos adentre qué es. Dice, es incuestionable la parte medular de todo texto. Listo. Intenta resumir conceptualmente el texto desarrollado. La idea principal de un texto es aquella que expone su contenido más importante. Es la idea base de la cual se deriva o desprende las demás ideas que conforman el texto. La idea principal es una idea general, es decir, no entra en mayores análisis, ni formula ejemplos u otras especificaciones. Esto hay que tener muy en cuenta. Ya nos dice, la idea principal es una idea general. Ya, eso nos quiere decir algo, pero nos dice algo más importante todavía. Es decir, no entra en mayores análisis. Ya, ahí todavía quizá no puedan diferenciar, pero no entra en mayores análisis. Este es más importante. Ni formula ejemplos. Es decir, dentro de la idea principal, si en el texto que se ha leído hay ejemplos y tenemos qué tal nos equivocamos y dentro de la idea principal ponemos ejemplos, ya está mal. El ejemplo es redundar de lo que se ha dicho, nada más. Eso ya es los ejemplos son ideas secundarias, hasta podrían ser terciarias todavía. O sea, en la idea principal no entra ejemplos, así de simple. Y otras especificaciones, es decir, prácticamente repetir lo que se ha dicho, algo primordial. De ahí que hayamos hecho en los temas anteriores, por ejemplo, exclusión de oraciones, o ¿qué más hemos hecho? Aparte de coherencia, ¿no? Eliminación de oraciones, ¿qué más? Hasta plan de redacción, todos esos temas que hemos hecho es justamente tiene que ver con la idea principal, porque saber qué eliminar o qué oración escoger, esos ejercicios se hacen justamente para saber cómo reconocer una idea principal. Listo. La idea principal se distingue de otras ideas que conforman el texto. Dentro de si la excluimos, las demás ideas quedarán desvinculadas, sin demasiado sentido o dirección. Si nosotros de un texto ya agarramos la idea principal y le extraemos la idea principal, el texto no va a tener un sentido completo. Justamente hemos leído en coherencia y cohesión. Eso hemos leído, ¿no es cierto? Hemos hecho la clase pasada. Ayuda a sacar, porque si sacaríamos la idea principal, ya no había coherencia, no había cohesión. Y la coherencia nos dicen que es la estructura. Por ejemplo, yo tengo la estructura de un ensayo sería introducción, desarrollo y conclusión. Yo le saco en estructura, como idea principal, le saco el desarrollo. Y ya cambia todo, porque él saca algo importante, el desarrollo, donde está la médula de todo. La introducción me dice cosas generales. La conclusión es lo que hemos hablado en el desarrollo. Si saqué el desarrollo, cambia todo. ¿De qué estoy hablando? ¿Qué me está hablando? Pues ha concluido, pero ¿de qué has concluido? ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso hay que tener en cuenta. Y lo mismo que cuando hablamos de la cohesión. Si no tenemos una buena redacción en la cohesión, como justamente nos decía acá, que ya está redundando, está diciendo de más, es más, corta una idea, este párrafo corta la idea que está acá, porque recuerden, les dije, de punto a punto es una idea, pero es para que en el mismo párrafo
juntemos esos resúmenes de ideas y juntemos de esas ideas, hagamos una principal. Y entre las dos ideas, bueno, en este caso hay un párrafo, se habrían dos párrafos, pongamos los dos y veamos quién y dónde está la idea principal. Y así empezamos a agarrar y tener una sola idea y no equivocarnos. ¿Se dan cuenta? Muy bien, entonces dice, la idea principal se distingue de otras ideas que conforman el texto. Ya leímos esto, ¿no? Sí, cabe señalar que la idea principal se expresa en forma de oración. Ojo, está diciendo tajante, se forma en una oración. Esto quiere decir que en la oración que tenemos tanto sujeto y predicado. Y en una oración hay algo principal, la oración, el verbo. Y del verbo parte todo. Podemos tener un sujeto o un sujeto tácito. En la oración, el verbo puede tener complementos. ¿Se dan cuenta? Ojo, cuando hablamos solamente de frases nominales, que solamente es sustantivo, o nombre y determinante. ¿Se dan cuenta la diferencia cuando es una oración? Por eso hay que tener cuidado. ¿Listo? Muy bien. Vamos entonces. Dice, simetría de acuerdo a la ubicación de la idea principal. Tenemos textos analizantes, textos sintetizantes analizantes y textos encuadrados. De acuerdo a esta... de acuerdo a esta... ¿Cómo se podría decir? A este esquema. Vamos a ubicarnos. La primera nos dice analizantes, cuando la idea principal está al inicio, el sintetizante cuando está al final. Cuando son los dos, está en el medio. Y cuando es encuadrado, está tanto una parte al inicio y tanto la otra parte al final. O sea, está dividida la idea principal. En cuadrantes, porque ya prácticamente está haciendo un cuadrado. Está arriba y el inicio y al final. Analizante, los dos está en el medio. En cambio, acá el analizante primero y el sintetizante al último. ¿Listo? Vamos a repasar rápido. Entonces nos dice, analizante. Los textos analizantes son aquellos en cuya idea principal se encuentra en la parte inicial y luego se desarrolla a través de ejemplos, argumentos u otros comentarios. Al inicio no nos daremos cuenta, empezamos a leer, pero ya en el transcurso de lo que leemos podemos darnos cuenta cuando hayan, por ejemplo, los conectores. Hemos visto dos conectores, también en anteriores lecciones, los conectores lógicos. Ahí nos habla justamente de cómo reconocer un conector de conclusión. Y a veces siempre al final, a veces aparece. Y eso ayuda. Por consiguiente, por tanto, así como lo explica, por ejemplo, ya están reforzando una idea. Están dando a conocer que la idea principal, una parte de la idea principal puede estar al inicio. ¿Ya? Acá está su gráfico, más o menos así. Tenemos texto sintetizante. Los textos sintetizantes, nos dice, son aquellos que contienen la idea principal en la parte final, es decir, son textos que se inician exponiendo ideas particulares que luego son examinadas de manera de conclusión en la terminación del texto. Listo. Entonces acá tenemos su gráfica como que está al último, ¿no es cierto? Muy bien. Otros tenemos textos sintetizantes, analizantes. Se conoce con el nombre de texto sintetizante analizante a los que primero señala un conjunto de ideas secundarias, las mismas que resumen una idea principal y que a su vez se desarrollan en base a otras ideas secundarias. Es decir, comienza sus ideas secundarias, dice la idea principal, después empieza a hablar otra vez de las ideas secundarias. Acá tenemos su gráfico. Y por último, los textos encuadrados. Se denomina textos encuadrados aquellos cuya idea principal se formula en la parte inicial del texto que se desarrolla y que finaliza reiterando la idea inicial planteada a manera de conclusión. Muy bien, tenemos fórmulas. Su fórmula, ¿no?
idea principal, vienen todas las ideas secundarias, después idea principal. Su gráfico, una parte tenemos ahí subrayado, ¿no es cierto? Muy bien. Tanto la idea sintetizante y la idea principal, los conectores son en conclusión, en, principalmente puede ser en conclusión, por lo tanto, y esos conectores que son conocidos como concluyentes, están concluyendo un texto. No por ejemplo, si es por ejemplo ya es justamente como dice su nombre, sigue reforzando una idea anterior, en cambio dice en conclusión, ya está dando toda una idea anterior, está reforzando, ya no está reforzando, no está dando un punto de vista, ¿ya? Muy bien, dicho esto, como ya les había explicado, esto va a estar en el Classroom, perdón, bueno, el documento saben que va a estar en el Classroom, esto va a estar este documento va a estar colgado, como ya saben, en la plataforma de Classroom. El formulario ya se va a hacer. Pero ojo, chicos. No, va a estar en el formulario. ¿Listo? Chau, chau, cuídense.